Puedes abstenerte del sufrimiento del mundo. Tienes permiso para hacerlo y es conforme a tu naturaleza. Pero quizás, precisamente esta abstención, sea el único sufrimiento que podrías haber evitado. Bienvenidas todas las almas atraídas a este espacio de crecimiento espiritual. Mi nombre es Eugenia y esto es Eudaimonia. Yo quiero hablar del lugar del dolor en el camino espiritual y en la construcción de la vida que soñamos. Este posiblemente sea el video más escorpiano que vaya a grabar en la historia de este canal, o no, pero ya arrancamos con una referencia kafkiana y eso marca el tono de este episodio. Cuando entramos en el camino espiritual, se repite mucho esto de que hay que pensar en positivo. Y no lo niego, nuestros pensamientos, que muchas veces generan nuestras creencias, aquellas que echan raíces en la mente subconsciente, moldean nuestra realidad. Yo misma lo he vivido en carne propia. El cambio de mentalidad es una herramienta poderosa para transformar lo que atraemos. Pero así como he sido testigo de esto último, también he notado una trampa sutil y es esta idea de repetir obsesivamente afirmaciones positivas, incluso cuando lo que sentimos por dentro va en dirección contraria. Se nos dice que para manifestar la cosa, realidad o estado deseado, tenemos que pensar solo en lo que queremos, ignorar lo que no nos gusta y negar la realidad tal como es. Y hay una cierta verdad en ello, porque si decimos que nuestras creencias crean nuestra realidad, es lógico pensar que si pasamos de pensamientos negativos a pensamientos positivos, algo va a cambiar para bien. Pero entonces, ¿cómo hacemos para compatibilizar esta idea con la experiencia más inevitable en la vida del ser humano, que es nada más y nada menos que el dolor? Si bien creo que ser un delirante es un superpoder y la mayoría de las cosas que manifesté en mi vida las logré negando la realidad que me mostraba el mundo exterior, nunca negué la realidad que existía en mi mundo interior. Y por esto puedo afirmar que para alcanzar ese estado auténtico desde el cual manifestar, es necesario en algún punto duelar. El sistema nervioso necesita procesar antes de abrirse a lo nuevo. Pretender construir sin desmontar lo viejo es una ilusión, porque no existe construcción sin destrucción. Como en la naturaleza, todo proceso de transformación requiere una muerte previa. La reprogramación del subconsciente, es decir, la reprogramación de creencias, suplantar el pensamiento negativo por uno positivo, es un tema fascinante y en algún momento me gustaría ahondar o dedicarle un video concretamente a este asunto. Pero hoy me importa un punto más específico y es el de reprogramarnos sin reprimirnos. Dos conceptos que muchas veces se confunden, quizás no en la teoría, pero sí en la práctica. Reprogramarnos implica conciencia, significa identificar un patrón que nos sabotea y elegir cambiarlo. Reprimirnos, en cambio, significa negar lo que sentimos para encajar en un estándar. Y lo reprimido no desaparece, se disfraza, se filtran nuestras decisiones, se proyectan nuestras relaciones. Como decía Carl Jung, lo reprimido, es decir, aquello que el ego considera inaceptable, es irónicamente aquello que se termina manifestando. Y no lo hace de forma consciente, sino que lo hace a través de sueños, a través de errores, descuidos, incluso a través de enfermedades físicas o psicológicas. Sí, negar el dolor es negarnos a nosotros mismos, porque por más incómodo que sea, el dolor es una forma de conciencia, es una señal, una pista, es un maestro. Carl Jung hablaba de trabajar con la sombra, que es esa manifestación de lo reprimido, es el lado de nosotros que hemos rechazado con la conciencia. Este trabajo de sombras sería entonces integrar lo que no queremos ver de nosotros mismos, todo aquello que hemos reprimido, para así dejar de manifestarlo en nuestra realidad. Para lograr esto me parece crucial aprender a habitar el dolor. Aunque claramente no es una tarea fácil. Habitar el dolor implica una desnudez que puede ser paralizante. Y por eso mucha gente no manifiesta la vida de sus sueños, aunque en apariencia hagan todo bien. Repiten afirmaciones, piensan en positivo, visualizan, pero todo este positivismo no ha hecho las paces con lo que todavía duele por dentro. Muchas personas no le han dado espacio a lo no dicho, a lo no llorado, y así, incluso cuando construyen una vida que parece ser correcta, incluso muchas veces es cómoda, es una vida que en cierto punto está vacía, porque le falta magia.
¿De qué sirve decir que todo está bien si tu interior te sigue gritando lo contrario? ¿Cómo va a creerte ahora el subconsciente si allí sigue mandando esa voz que vos decidiste ignorar, la que alguna vez decidió y siempre te dijo que vos no estabas bien? Decir que todo está bien no funciona si la mente subconsciente sigue creyendo que todo está mal. Y lo sigue creyendo porque vos nunca te sentaste a revisar el origen de esa creencia. Ahora bien, tampoco es cuestión de quedarse mucho tiempo mirando este dolor, porque esto también es peligroso. Yo misma he incurrido muchas veces en este error y sin lugar a dudas es otra forma de bloquear la manifestación de la vida de nuestros sueños. Cuando convertimos el dolor en identidad, cuando le hacemos un altar al sufrimiento, sin dudas lo expandimos, y es eso lo que acabamos manifestando en nuestra realidad. Como escribió una de mis poetisas favoritas, Sylvia Plath, existe una cierta satisfacción clínica en ver hasta qué punto las cosas pueden empeorar. Esto significa que el dolor puede ser adictivo si no sabemos cuándo soltarlo. Por eso, evitar el dolor no significa rendirse al victimismo, sino acompañarlo, estar presente en la incomodidad, entender qué tiene para decirnos y luego seguir caminando. Claramente es fácil hablar de todo esto cuando uno está bien, pero sabemos que cuando el dolor llega, el impulso instintivo nos pide que escapemos. Sin embargo, hay algo profundamente liberador en aceptar la tragedia. Luchar contra el dolor nos agota. Entregarnos a él, no en resignación, sino en comprensión, nos permite dejar de resistir y empezar a reconstruir desde un lugar más real. Un ejemplo que me encanta usar, y hace poco escribí un poema que presenta esta alegoría, es el del lazo del diablo de Harry Potter. Para quienes recuerdan la primera película de esta saga, en una escena se muestra esta enredadera letal que cuanto más luchás y te resistís a su fuerza, más te constriñe. En cambio, irónicamente, cuando dejas de combatirla y te entregás a ella, te libera. Así funciona el dolor. Nuevamente, el dolor es un gran maestro. Y acá surge una paradoja, porque si el dolor es tan buen maestro, ¿por qué nunca termina de enseñarnos ni nosotros terminamos de aprender a no sufrirlo? Bueno, tal vez es porque no es un maestro que nos enseña a dejar de sufrir del todo, sino que nos enseña a aprender a convivir con él sin que nos devore. Creer que ya no necesitamos aprender nada del dolor es una forma de soberbia, porque siempre va a haber capas de nosotros mismos aún no descubiertas, heridas no sanadas, duelos que ni siquiera sabíamos que teníamos que hacer. Por esto, el dolor es un gran maestro y además, lejos de ser un enemigo, puede ser un gran aliado. Puede ser una brújula el dolor. Y aunque no queramos pasar por él, tal vez sea el precio inevitable de construir una vida que valga la pena ser vivida. Así que mi propuesta es simple, aunque desafiante. No esquives el dolor, habita el dolor. Porque a veces el verdadero salto cuántico no está en evadir la oscuridad, sino en animarnos a atravesarla. Nuevamente, gracias a todos por acompañarme en este espacio. Si te gustó, puedes regalarme un like. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta reflexión, compartir este video. Y si te suscribís, nos veremos en la próxima.